muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches, en distintos lugares. Para mí es un gusto, gracias por la invitación, compartir con ustedes estas reflexiones acerca del rol de la universidad en la formación en agroecología. Así que voy a compartir pantalla ahora. Entonces vamos a abordar este tema de la formación de profesionales en agroecología. Lo vemos como una necesidad para una agricultura sustentable. Bueno, lo primero que uno empieza a reflexionar es que las instituciones de educación agropecuaria de distintos niveles, universidades, escuelas técnicas, medias, han formado profesionales y técnicos de acuerdo con un modelo. Nosotros por ahí no éramos conscientes de que, yo me formé aquí en la Argentina, de que esa formación era sobre un modelo. Uno creía que eso era la agricultura, y en realidad es una forma, un modelo, una idea, una concepción de agricultura que se caracteriza por esto, por buscar una alta productividad por unidad de área, kilos por hectárea, de cultivos, ganado, a través de mecanización, el uso intensivo de combustibles, agroquímicos, variedades mejoradas de plantas y animales. De alguna manera, esta propaganda de una revista aquí en Argentina muestra el modelo, ¿no? Es la propuesta más completa para aumentar el rendimiento de su soja, un cultivo muy común acá, pero fíjense, el rendimiento. Siempre hay que aumentar el rendimiento, ese es el modelo. Y para eso se necesitan semillas, tratamiento, herbicidas, insecticidas, fungicidas, servicios y financiación. Todo un paquete que caracteriza este modelo. Sin embargo, este modelo, que durante un tiempo fue incuestionable, que parecía lo único posible, empezó en los últimos tiempos a mostrar algunas características que lo ponen en crisis. ¿Por qué? Porque este modelo, hay dos cosas que aparentemente no puede cumplir. Primero, parece ser insostenible o insustentable. Es decir, la perspectiva de mantener este modelo en el futuro parece poco viable. ¿Por qué? Por su impacto ambiental y social. Y por otro lado, es un modelo que no resulta aplicable o fácilmente adoptable por la mayoría de los agricultores y las agricultoras. De alguna manera, bueno, el impacto ambiental, hay muchas publicaciones, hay muchos datos, ¿no?, de distintos impactos. Uno de ellos, por ejemplo, por lo menos en los grandes países productores de granos, como los de aquí del sur, tiene que ver con un modelo extractivista, se llama así, ¿no? Esa idea de suelos fértiles, de las pampas del sur, que no necesitaban fertilizantes. Bueno, ello ha llevado a que consumamos esos nutrientes, y ya empieza aquí en Argentina a percibirse las consecuencias. En 30, 40, 50 años nos comimos, literalmente, los suelos, ¿no?, de una región muy fértil, ¿no? Fíjense también aquí, esto muestra, esta es la región en Argentina, este es Buenos Aires, acá está la capital, La Plata está por aquí, y muestra en rojo el déficit anual de fósforo. Cada vez que yo cosecho un cultivo y saco 2.000, 3.000, 5.000 kilos de maíz, lo que sea, en esos kilos estoy llevándome fósforo, nitrógeno, potasio, todos los años. Si yo no lo vuelvo a poner, se me vacían los suelos. Bueno, eso es lo que ha pasado y esto muestra los kilos que se pierden por año. La materia orgánica, fíjense, en muy poco tiempo se ha reducido en Argentina. Y por otro lado, también este modelo, en los últimos años, ha empezado a mostrar una enorme dependencia de insumos químicos. ¿Para qué? Para combatir las adversidades bióticas, las plagas, que el propio sistema de monocultivos favorece. Y aquí uno ve estas fotos que representan el modelo en todo el mundo. En este modelo, lo que hay que tener en cuenta es que la aplicación de agroquímicos, que son pesticidas y fertilizantes, y el uso de grandes cantidades de energía, no es algo excepcional, aislado, poco practicado, que solo se usa en casos extremos cuando ha fallado todo el resto de la tecnología, sino que es la base del modelo. Este es un modelo basado en la aplicación de agroquímicos. Si no, fíjense, esto es una propaganda de un congreso de maíz en Argentina. Fíjense la importancia, la trascendencia, ¿no?,
que tienen las empresas proveedoras de insumos, ¿no? Este es el modelo, esto me gusta porque muestra claramente cómo está constituido hoy el sistema productivo en casi todos nuestros países. En Argentina, que son los datos que tengo, el uso de plaguicidas aumentó, o sea, la percepción que la sociedad tiene acerca de que el modelo usa muchos, coincide con los datos. En Argentina, el uso de plaguicidas aumentó en el año 95 de 73 millones de kilos o litros, según se formule en polvo o líquido, a 317 millones en el año 2012. La Cámara de Fertilizantes de Argentina ahí dejó de dar datos, pero yo calculé que hoy, a este ritmo, estaríamos en casi 450 millones de kilos por país. Brasil le pasa lo mismo, Brasil es un país más grande, más caliente, en todo se agrava. Ellos ya están alrededor de 1.000 millones de litros por país. Ellos afirman que son el país que utiliza más plaguicidas del mundo. Pero no es un problema de grandes países del sur o de modelos productivos extensivos, es un problema del modelo. Fíjese Costa Rica, un pequeño país con un clima mucho tropical, le pasa lo mismo. Fíjense esta noticia del año 2015, Costa Rica es el consumidor más voraz de plaguicidas en el mundo, 51 kilos por hectárea. Estamos, por lo tanto, ante una agricultura química. Y esto tiene consecuencias. Primero, empieza a fallar. La idea de aplicar el mismo producto para exterminar, eliminar, ¿no?, todo otro componente del sistema que no sea el deseado, empieza a generar fallas. ¿Por qué? Porque los, en este caso, insectos o las plagas adquieren resistencia. Pero fíjese cómo lo plantean, ¿no?, la noticia de esta revista, las plagas mutantes del campo. La concepción de que la naturaleza no se puede controlar, que se extraña, que hay mutaciones, y en realidad los términos dejan entender, la manera en que este problema se analiza, de que no es un problema que generó la tecnología, sino que es un problema de esa naturaleza indómita. Y en realidad, esta resistencia de plagas es una presión de selección, es una consecuencia clara de la tecnología elegida. Nosotros hemos seleccionado de esa enorme variabilidad que hay en el mundo las formas resistentes. Las hemos creado nosotros. No le echemos la culpa a la naturaleza indómita, sino a la tecnología que hemos usado, que ha generado la respuesta que era de esperar. Lo mismo pasa con las malezas. En Argentina, fíjense, las malezas resistentes a herbicidas se incrementan a este ritmo. Casi 4 especies o biotipos por año. Es el peor problema de las zonas de grandes productoras, de grandes cultivos, la aparición de malezas resistentes a los herbicidas. La consecuencia es la misma, aplicar pocos herbicidas en grandes cantidades todos los años, la consecuencia era la que era de esperar. Y encima empieza a percibirse los costos crecientes que tiene este modelo. ¿Por qué? Porque las malezas son resistentes, antes se aplicaban, fíjese, $20 por hectárea y ahora están en $100. ¿Qué dice la nota de un diario? Adiós al manejo fácil. Y acá empieza la reflexión. ¿Cuándo es que se creyó y por qué que el manejo de las malezas era fácil? ¿Qué conocimiento ecológico era el que permitió pensar de esa manera? Ninguno. La falta de conocimiento ecológico es la que nos hizo creer que el manejo de las malezas podía ser algo demasiado simple, ¿no? Bueno, fíjense también los costos, ¿no?, que ya están arriba de $100. También la aparición de los fungicidas, por supuesto, ¿no? Sí tenemos, ¿no?, que las malezas son una consecuencia de una respuesta. Cualquier población, primero los insectos, las malezas y ahora los fungicidas. Era de esperar, el modelo está generando esta resistencia. También la aparición de los envases es otro problema, una consecuencia de este modelo. La contaminación de los alimentos. En Argentina, en muchos lugares, las personas ya tienen en una ciudad grande de Argentina, se hizo una encuesta en una ciudad de casi 1 millón de habitantes, que el 90% de las personas
a las cuales se les hizo análisis tenían glifosato, en su orina, que es el herbicida más usado. Personas que no viven en el medio rural. ¿Por qué tienen glifosato? Porque llega de varias maneras. Y una sociedad que empieza a señalar, paren de fumigar. Y esto nos hace reflexionar. Por lo menos en Argentina y en otros lugares de Latinoamérica, las universidades, muchas de ellas son públicas, pagadas por los dineros del Estado, y forman técnicos que generan tecnologías que luego la propia sociedad que paga los estudios de esas personas rechaza. Entonces esto nos hace reflexionar qué es lo que está pasando. Este modelo, además, está siendo severamente cuestionado porque no es aplicable a la mayoría de los agricultores. ¿Por qué? Bueno, es un modelo excluyente. Ya la FAO señala que se cometió el gravísimo error de no priorizar la generación de tecnologías de bajo costo adecuadas a las circunstancias de escasez de capital y adversidad físico-productiva que caracteriza a la gran mayoría de los productores agropecuarios. De alguna manera, está claro que si elegimos una tecnología insumo dependiente, vamos a generar este problema. ¿Por qué? Porque la tecnología ha sido generada con las estaciones experimentales. La estación experimental se ha transformado en el eje de las investigaciones. En todos nuestros países, en las estructuras de las instituciones de investigación tienen como centro la estación experimental. Y la estación experimental es un invento para hacer investigación destinada ¿a dónde? A los campos de agricultores. Entonces, ¿por qué no se hace en los campos de agricultores y agricultoras? Bueno, esto tiene que ver con un enfoque predominante. Y a veces, para poder llevarlo, situaciones de alta calidad, se generaba tecnología para ser aplicada en situaciones totalmente diferentes, lo que generó la imposibilidad de hacerlo. De alguna manera, en las últimas décadas se ha desarrollado una tecnología insumo dependiente. Entonces, ¿por qué ocurrió esto? ¿Son estos graves problemas ambientales, sociales, consecuencias de desvíos, de pequeños errores, de desajustes de un buen modelo? Esta es la gran pregunta, ¿no? Es decir, los problemas son evidentes. Los problemas ya están, digamos, aceptados por casi toda la sociedad. Pero la duda está aquí. ¿Estos problemas son consecuencias de pequeños desvíos, daños colaterales, pequeños desajustes de un buen modelo? ¿Se arregla entonces con más y más moderna tecnología? Con drones, agricultura inteligente, nanotecnología, robótica, más eventos transgénicos, eventos apilados. Si uno pone incluso agricultura del futuro, aparecen estas imágenes. La perspectiva de muchas personas es: no se preocupen, que ahora viene una nueva agricultura, que va a resolver todos los problemas, con más tecnología, con drones, con teléfonos inteligentes, con geoposicionamiento, o si no, la hidroponía. Incluso, fíjense, ¿no? Aquí en Argentina le llamamos a esto teléfono celular, móvil también. La idea de, a través de la tecnología, resolver los problemas. Pero finalmente, fíjense que la tecnología lo único que hace es poder preguntar por el teléfono móvil, ¿qué pongo? O sea, ¿qué producto me recomienda? O sea, no ha cambiado nada, solamente cambió la manera de preguntar. O también aquí, fíjense, la percepción, ¿no? La innovación. Algo que es característico también de este modelo. Te invitamos a innovar. Algo nuevo, de nuevo la palabra, está llegando a tu campo. Conocer la forma más ágil, transparente e innovadora, uno dice, ¿de qué? De comprar insumos. Evidentemente estamos exactamente en lo mismo, pero las palabras, la concepción, el futuro, viene la solución. O el problema es un mal modelo. Una concepción equivocada o demasiado simplista de los agroecosistemas y de la agronomía como ciencia. Claramente estamos ante una encrucijada, ante una discusión de modelos, de maneras de concebir el mundo, la ciencia, el conocimiento y la relación de los seres humanos con la naturaleza. Estamos ante una crisis de ideologías o paradigmas. Entonces aquí tenemos que preguntarnos, de alguna manera, las universidades que formamos investigadores, investigadoras, formamos docentes, formamos extensionistas, ¿qué tenemos que hacer? Este es el futuro. ¿Cuál es el escenario más probable? Entonces nos preguntamos, a ver,
tenemos dos posibilidades. Primero, imaginemos que este tema ambiental, la preocupación, la presión de la sociedad por un ambiente y alimentos sanos, es una moda temporal. Se diluye esa moda, pasa el temporal. Para muchas profesiones, muchos profesionales de la agronomía, esto es un problema. Hay una presión de la sociedad y piensan, ojalá que esto pase, ojalá que me dejen aplicar mis productos. Imaginemos que este escenario sucede. Si esto es así, si este futuro probable es el futuro real, la consecuencia sería que podríamos volver tranquilos a nuestras herramientas agronómicas clásicas, aplicar productos, aplicar químicos, sin sentirnos acosados. No necesitamos cambiar la formación, seguimos formándonos igual que hasta ahora, no hay que cambiar nada, que cambien ellos o ellas, o sea, que cambie el mundo que acepte los pesticidas. Ahora, ¿qué pasa si nos equivocamos? Y no es este el escenario. Realmente estaríamos formando gente sin capacidad de abordar el desafío. Veamos el escenario 2. Imaginamos que en lugar de que la presión ambiental de la sociedad disminuya y que es una moda, en realidad llegó para quedarse. La presión social por un ambiente más sano y por una alimentación sana no solo no se diluye, sino que sigue incrementándose. Ante eso, los agrónomos y agrónomas de las universidades desarrollamos e incorporamos otras habilidades y otras herramientas para adecuarnos a esta nueva realidad. Y como consecuencia, cambiamos la formación, las instituciones, los instrumentos, para favorecer un nuevo abordaje, para crear técnicos, ingenieros e ingenieras más flexibles, más adecuados al desafío ambiental. ¿Qué pasa si elegimos esta opción y nos equivocamos? No pasa nada. Por lo tanto, está claro que esta es la opción que hay que elegir. Necesitamos cambiar la ideología, el paradigma actual por otro paradigma. De alguna manera, lo que estamos viendo es la consecuencia de una manera de percibir las cosas. Un conjunto de ideas, como dice Kuhn, una constelación de creencias, valores, técnicas que comparten los miembros de una comunidad, la comunidad de científicos, técnicos, incluso de productores y productoras en general. Hay un paradigma que ha dominado, que domina, de la cual uno no es consciente, pero que genera que busquemos soluciones dentro de este paradigma. Y lo que estamos empezando a ver, que no es posible encontrar soluciones dentro del paradigma que generó los problemas. Entonces, no hay duda que las universidades formaron y están formando técnicos y profesionales, extensionistas e investigadores, de acuerdo con un modelo, bajo un paradigma, que es el paradigma de la simplicidad-productividad. Yo le llamo así. Un paradigma que ha simplificado los sistemas agropecuarios y que busca la productividad. Y en esto, en esta elección, en este camino elegido, en este paradigma bajo el cual se desarrollan las actividades, parece estar la razón de los problemas de este modelo. Entonces veamos cuáles son las características de este paradigma. ¿Cuáles son lo que lo caracteriza? Primero, dominio sobre la naturaleza, que se percibe como inagotable. Los seres humanos tenemos el derecho, bajo este paradigma pensamos así, de dominar el resto de seres. Una especie tiene más poder que el resto y toda la naturaleza está para nosotros. Esto es enorme. Erradiquemos las malezas, guerra a las malezas, guerra a los insectos. Nuestros sistemas agropecuarios ideales serían donde solo crece lo que nosotros ponemos y todo lo silvestre quedaría eliminado. El dominio, eso es el dominio. Otra característica, la visión productivista y de corto plazo, el rendimiento como sinónimo de éxito. ¿Cuántos kilos rinde este maíz? ¿Cuántos kilos rinde este trigo? Como si fuera la única variable posible de medir o de interés. Otra característica de este paradigma, la formación disciplinar. Por disciplinas, dentro de las universidades, por facultades o escuelas, dentro de estas por cátedras y dentro de estas especialidades, ¿no? O sea, nuestra formación, nuestra manera de aprender, nuestra manera de hacer ciencia es muy disciplinaria. Visión reduccionista, un poco en este sentido, conocimiento fragmentado, método analítico, nos abruma la complejidad del mundo real
entonces lo dividimos en fracciones y las analizamos por separado. Con la idea, ahí hipotética, de que la suma de todas esas fracciones puede armar el rompecabezas y podríamos entender ese todo. La ilusión está despedazándose porque está cada vez más claro de que esto no es posible. Otra característica de este paradigma, falta de visión como sistema, lo que impide ver las consecuencias de muchas tecnologías. Otra característica, la evaluación del éxito económico de las actividades agropecuarias. Se evalúa a través del precio, como si el precio fuera el sinónimo de valor. Y esto excluye muchos bienes valiosos que no tienen precio. Recetas generales, entender que hay como un solo modelo, por eso podemos utilizar un producto en grandes cantidades de superficie. En este paradigma también aparece como claro la excesiva confianza en la tecnología. Pensamos que la tecnología va a resolver los problemas que tenemos y eso es peligroso porque tiende a minimizar la gravedad del problema. Si creemos que la tecnología lo va a resolver, no nos detendremos a pensar su gravedad. Total, en nuestra ilusión, más tecnología resuelve los problemas que paradójicamente la propia tecnología generó. Insuficiente conocimiento del funcionamiento de los agroecosistemas. Quizás tiene que ver también esta idea de que la tecnología, excesiva confianza, en el desconocimiento que tenemos de la complejidad y cómo funcionan los sistemas agropecuarios, que son ecosistemas con toda su complejidad, pero aún son más complejos porque tienen que ver con lo sociocultural, ¿no? La diferencia entre un ecosistema natural y un agroecosistema es que hay seres humanos que deciden los arreglos, los manejos, y eso lo hacen en un contexto sociocultural, en una cosmovisión, en relaciones, en conocimientos, en cosas individuales. Toda esa complejidad fue desconocida por este paradigma. Creencia, otra característica de este paradigma que ha dominado la formación de profesionales, solo existe el conocimiento científico. Las universidades son la cuna de la ciencia y hemos cometido, creo que la soberbia, el pecado diríamos también, de considerar que esa manera de conocer, que es la ciencia, era la única posible. Y que el resto, lo no científico, es no conocimiento. Por lo tanto, esto genera la próxima consecuencia, que es poca participación de los campesinos, las campesinas, los agricultores y las agricultoras en esa generación de tecnología. Y por eso es que luego le resultó no aplicable. Finalmente también, el paradigma en este paradigma, la ética, lo que debe ser, lo correcto, lo moralmente, lo que corresponde, no ha estado y no está muy presente en la formación de los profesionales. Incluso en una carrera técnica como la agronomía, concebida quizás como excesivamente técnica, hablar de ética puede ser percibido por muchos como algo que no corresponde. Dicen, no, la ética, pero eso no es para una carrera de filosofía, de sociología. ¿Qué tiene que ver la ética con la agronomía? Bueno, evidentemente, ver parte de la sociedad que rechaza los modelos y la tecnología que hemos desarrollado tiene que ver con no ser éticamente correcto. Por lo tanto, una educación basada en este paradigma genera un modelo de profesionales, técnicos, científicos, docentes y extensionistas severamente limitados para enfrentar el desafío socioambiental. O sea, bajo este paradigma salen profesionales y técnicos que generan este modelo tecnológico, que tiene tantos problemas ambientales y sociales. Por lo tanto, tenemos que pensar que como debemos lograr un modelo de agricultura más sustentable, que sea ambientalmente y socialmente más adecuado, y entonces tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cómo logramos avanzar? ¿Cuál es el rol en este nuevo objetivo de los y las técnicas, de los y los profesionales, los científicos, los extensionistas? ¿Cuál es el rol de las instituciones educativas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo introducir esos cambios, esos desafíos? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos para hacer esos cambios como instituciones educativas? De alguna manera, entonces, tratemos de analizar de qué se trata el cambio, la complejidad, para entender qué tenemos que hacer. Primero es lograr sistemas más sustentables.
¿Qué es entonces una agricultura más sustentable? ¿Qué es hacer un trigo más sustentable? ¿Qué es manejar una finca más sustentable? ¿Un predio, un campo, una chacra, un ejido? Bueno, sería una manera de hacer agricultura que permite mantener en el tiempo, estamos pensando en las futuras generaciones, un flujo de bienes y servicios que satisfagan las necesidades, que no son solo económicas, de la sociedad dentro de ciertos límites. Esta definición implica, primero, entender que la agricultura no es solo para producir bienes. Los espacios rurales tienen múltiples funciones. Producen bienes, pero a su vez generan cosas más intangibles que tienen que ver con servicios, percibidos por nosotros como servicios, ¿no? Hábitats para otros seres, hábitats para seres humanos, intervienen en el paisaje, en el ciclo del agua, captura de carbono, polinizadores, ciclos de nutrientes, bueno, muchas cosas, control de la erosión, muchas cosas tienen que ver con esos espacios rurales. Eso hay que entenderlo y no perder de vista y no restringir su rol al mero productivismo. Y segundo, esta definición implica que la satisfacción de las, entre comillas, necesidades tiene límites. El límite es mantener las propiedades de los sistemas para el futuro. La idea de multifuncionalidad de la agricultura está representada en esta figura, donde claramente se ve que la producción de alimentos engloba esferas sociales, objetivos ambientales, objetivos económicos. Es mucho más que sembrar y cosechar. Que la agricultura sustentable podría ser un concepto multidimensional, porque implica a esa agricultura sostenible o sustentable, perdurar en el tiempo, cumpliendo objetivos económicos productivos, por supuesto. Nadie piensa en un altruismo de la humanidad, sino que quien va a llevar adelante la producción necesita obtener algo que percibe como necesario. Objetivos ambientales, hay que conservar la base productiva, suelo, biodiversidad, ambiente, local, global. Objetivos socioculturales, debo estar satisfecho con lo que hago, no violentar mis principios. Quienes rodean mi sistema productivo también deben estar de acuerdo, no debo molestarlos, no debo emitir olores, no debo generar compuestos tóxicos. Todo esto genera que el desafío que tenemos ahora sea mucho más complicado que el que creíamos tener, que era solo rendimiento. Por lo tanto, estamos viendo que este desafío, que es formar, educar nuevos profesionales, científicos, extensionistas, tiene como componentes novedosos. De alguna manera, la incorporación de la educación socioambiental implica un cambio de paradigma que tiene tres componentes novedosos. Primero, la sustentabilidad, que es la percepción, ¿no?, del derecho que tienen las futuras generaciones por un ambiente y por bienes comunes de calidad. Es decir, esto hace que nuestro horizonte temporal se tenga que prolongar en el tiempo. Ya no podemos, éticamente, solo pensar en una cosecha. Tenemos un deber ético con las generaciones futuras que de usufructuar, si queremos, la capacidad productiva de los sistemas para obtener algo que nos beneficie, pero eso no puede estar a costa o no puede ser hipotecando la posibilidad de hacer lo mismo por las generaciones futuras. Acá aparece el concepto ético. El segundo elemento novedoso es la complejidad. Se acabó la ilusión de la simpleza. Esa idea de control, de simpleza, de receta de cocina, fracasó. Bienvenida el mundo real, bienvenida la complejidad. Los agroecosistemas son sistemas socioambientales de gran complejidad, ecológica y sociocultural. No podemos entenderlo de otra manera. Y asociado a la incorporación de esta idea, viene la incertidumbre. La comprensión de la verdadera complejidad de lo que tenemos que entender, manejar y diseñar nos hace ser más modestos en cuanto a nuestras pretensiones de eliminar la incertidumbre, y lo único que nos queda es manejarnos dentro de ciertos niveles de incertidumbre. Es decir, somos conscientes que no podemos predecir totalmente un montón de modificaciones, porque es tal la complejidad que debemos manejarlos dentro de ciertos niveles de incertidumbre.
Y ahí viene la pregunta, ¿y estamos preparados para este desafío? Y de alguna manera, entonces, estamos viendo que necesitamos un nuevo profesional con espíritu crítico. ¿Qué quiere decir espíritu crítico? Capacidad de discernir. Ante la oferta enorme de tecnologías posibles, mágicas muchas de ellas, uno pone en el Google cualquier cosa y aparecen 100.000, 20.000, 10.000 posibilidades. Bien, ¿cuál seleccionamos? Tenemos que tener un espíritu crítico, una visión holística, global, sistémica, un fuerte componente ético. Debemos cambiar el objetivo productivístico cortoplacista, que dio estos resultados, por uno sustentable, ecológicamente adecuado. Y como dice Enrique Leff, un pensador mexicano, se requiere un cambio de un pensamiento simplista, reduccionista y mecanicista a un pensamiento de la complejidad para poder abordar el desafío ambiental. O sea, en este nuevo mundo de producción agropecuaria, con más sentido de lo ambiental, no podemos hacerlo con la misma cabeza, con el mismo pensamiento o bajo el mismo paradigma. Por lo tanto, si este es el desafío y tiene estas características, para incorporar las instituciones educativas no basta con el agregado de una asignatura más o del agregado a todas las asignaturas de sustentable. Bueno, microbiología, sustentable. Edafología, sustentable. Es mucho más complejo de eso, por lo tanto ya estamos entendiendo que se requiere un profundo cambio en las instituciones. Y aquí es donde aparece la posibilidad que nos brinda la agroecología como ese nuevo paradigma, ese nuevo enfoque, ese nuevo conjunto de habilidades, visiones, que permite superar muchas de estas restricciones. Entendida la agroecología como un nuevo campo de conocimiento, un enfoque, una disciplina científica que reúne conocimientos de otras áreas, con una óptica holística, sistémica, con un componente ético, para diseñar, manejar y evaluar agroecosistemas que sean sustentables. ¿Por qué creemos que la agroecología es adecuada? Porque tiene estas características. Un enfoque holístico. Holístico quiere decir, primero miramos el todo, y no creemos que el todo es la sumatoria de las partes. Una óptica sistémica, sistema, un conjunto de componentes relacionados de tal manera que cumplen una función, entrada, salida. Pensamiento en la complejidad. La agroecología promueve pensar desde la complejidad. Es una disciplina transversal, es un enfoque transversal a todas las disciplinas. No es necesario que haya una cátedra de agroecología. La agroecología es algo que puede estar en todas las asignaturas, las materias, las cátedras, como se le llame, de cualquier institución educativa. Es el enfoque, no es un conocimiento concreto. La agroecología valora el trabajo interdisciplinario porque al comprender la complejidad, acepta de buen grado diversas visiones, diversos conocimientos, lo transdisciplinario, lo interdisciplinario. La agroecología reconoce la existencia de varios modos de hacer agricultura, o sea, no hay una sola manera de hacer maíz, no hay una manera buena de hacer maíz universal, eso es un enorme error. No puede haber una manera hasta no saber para qué, para quiénes, con qué condiciones, con qué objetivos, con qué instrumentos, con qué miedos. No hay necesidad de armar un sistema universal, no tiene ningún sentido. Hay muchos modos. Que el territorio no es solo para producir, sino hay muchas cosas, paisaje, vivienda. Reconoce que lo local es importante, porque hay un potencial ahí endógeno. Reconoce la importancia de tener en cuenta el enfoque de género, o sea, entender que los conocimientos, las percepciones no son iguales en varones y mujeres, y hay que entonces entender y aprovechar ese conocimiento que está a veces en las mujeres, por ejemplo, sobre la biodiversidad, y que ha sido invisibilizado muchas veces. Entiende que la ética es trascendente, que es muy importante entender las relaciones entre los componentes de un sistema, la vegetación espontánea, los enemigos naturales, el cultivo, los predadores, las plagas, cómo están relacionados. Que los límites del sistema exceden lo de mi finca, que lo que hago termina en otro lado, que lo que necesito viene de otro lado. Reconoce el conocimiento científico, la agroecología. Muchos somos científicos, pero también reconoce que hay otras maneras de conocer, otro tipo de conocimiento.
es pluriepistemológico. Y además la agroecología intenta, diría yo, y está aprendiendo a aceptar la incertidumbre y no a eliminarla. O sea, aceptarla y manejarla. ¿Por qué? Porque entendemos que la complejidad nos obliga a ser más modestos. Entonces aquí vienen las preguntas. Yo quiero incorporar esto, estos conocimientos. Y la gran pregunta, y hay ejemplos aquí en América Latina, estamos ubicados en Ecuador virtualmente, ¿cómo hago este desafío? ¿Facultades de agroecología o lo introduzco en las facultades de agronomía o de ciencias agrarias? ¿Lo pongo en el grado o lo pongo en el posgrado? Con respecto a esto, a mí no me cabe duda. Yo creo que crear una facultad de agroecología, por un lado, es más fácil, pero de alguna manera, filosóficamente, implica como, digamos, considerar que hay dos mundos. Uno en el que va a estar la agronomía clásica, que va a seguir como tal, y no estamos cuestionando ese modelo. Yo no quiero coexistir con el modelo que hemos cuestionado. Yo creo que la agroecología lo que quiere y lo que necesita es reemplazarlo. Debemos transformar lo que hoy es la formación de agrónomos en futuros agroecólogos y agroecólogos, aunque se siga llamando agronomía. Para mí ese sería el cambio más profundo. Grado, posgrado es más fácil, más rápido, pero la masividad está en el grado. Así que lo ideal sería para eso. Ahora, ¿es posible lograr un cambio en la formación de profesionales dentro de las instituciones actuales? ¿Qué cambios necesitaríamos hacer? Y de alguna manera, acá yo pongo un poco cómo debieran pensarse. Luego viene el instrumento, que quizás es un plan de estudios. Pero antes del plan de estudios es los desafíos que implica este cambio. Primero, tiene desafíos éticos. Tiene componente ético que tiene que ver el compromiso con las futuras generaciones, con las actuales. Eso tiene que estar claro. O sea, la nueva manera de formar no puede escindirse de la ética. Y esto no consiste en colocar una asignatura que se llame ética al final, sino que la ética debe estar permeando y presente en toda la institución educativa y en todos los docentes. El alumno no necesita que le expliquen. El alumno, al ver a su docente hablar, al ver cómo piensa, entiende la ética. Ese sería el cambio profundo, ¿no? Cognitivos. Necesitamos también nuevos conocimientos que han estado ausentes en las ciencias agropecuarias. Cómo funcionan los agroecosistemas, el rol ecológico de la biodiversidad, cuáles son los componentes importantes de la biodiversidad, cómo mido la biodiversidad, metodologías de análisis multidimensionales. Al comprender que tenemos que abordar la complejidad, tenemos que tener nuevas formas de entender, que no dividan demasiado porque si no, no lo vamos a entender. Y acá tenemos que aprender. Necesitamos conocimientos nuevos. Conceptuales, un abordaje holístico, un pensamiento complejo, aplicar el enfoque sistémico, que es mucho más que saber hablar de sistemas. Porque yo he percibido que muchas veces la gente aprende a hablar de sistemas, aprende a decir qué es un sistema, cómo está compuesto un sistema, y eso tiene muy poca importancia. Lo importante sería adquirir esa herramienta de análisis, adquirir esas lentes que permiten mirar de otra manera, adquirir el enfoque sistémico y como institución poder brindar y lograr que nuestro alumnado incorpore el enfoque sistémico, que es más que agregarlo como aquí en Argentina llamamos una unidad, una bolilla. Incorporar la idea de que hay costos ambientales que están ocultos y que el precio no es una buena medida del valor. Actitudes, también debemos generar actitudes. El espíritu crítico siempre está dudando. La agroecología nace con esa idea y hay que mantenerla. Pensar a largo plazo, no pensar solo cuánto me va a rendir en esta cosecha, sino son actitudes. Aprender a trabajar en forma interdisciplinaria. Manejar y no negar la incertidumbre. Y aceptar, que esto también es difícil, aun cuando estamos en la cuna de un tipo de conocimiento que es el científico, que hay varias formas
válidas y valiosas de obtener conocimiento. Y que el conocimiento empírico, local, situado de muchos campesinos, campesinas, agricultores, agricultoras, no es menor que el conocimiento científico, teórico, universal nuestro, sino que es diferente y complementario y necesario. Eso es muy importante, recapacitar y entender, porque hemos estado con un enfoque bastante diferente. Ahora, está claro que lograr un cambio de paradigma en las universidades no es sencillo, por lo que implica. Y veamos algunos impedimentos, y ahora voy a abordar la experiencia nuestra, la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Esta facultad, Facultad de Agronomía, Escuela Superior de Agronomía, sería por ahí, que forma ingenieros agrónomos y forestales, es la más antigua de la Argentina. La más antigua. Ahí empezaron los estudios agronómicos. Y durante más de 100 años nosotros nunca tuvimos ecología como asignatura. ¿Por qué? Porque con este paradigma que mostré no era necesario, fíjense, un conocimiento de cómo funcionan los sistemas que vamos a manejar, no existía. Nunca entendimos cómo funcionaba. Bueno, eso cambió hace 20 años y nuestra facultad decidió cambiar el plan de estudios y, entre otros cambios, incorporó como una asignatura obligatoria agroecología. Es decir, ya no se puede recibir nadie de ingeniero agrónomo si no pasa por esta asignatura para comprender y adquirir algunos de estos conceptos, actitudes que brinda la agroecología. Eso fue un cambio muy profundo, fue la primera facultad de agronomía en Argentina que hizo eso. Y es la que tiene esta cátedra hace más de 20 años, de la cual yo soy el responsable. Entonces, desde esta experiencia les voy a mostrar algunas dificultades de incorporar estas ideas que yo planteé concretamente. Dar un curso de agroecología durante 20 años, entonces, ¿qué características tiene? Desde los alumnos, ¿qué percibimos como dificultad? En primer lugar, el curso es obligatorio y eso tiene pros y contras. La ventaja es que, como es obligatorio, todo el alumnado necesariamente va a pasar por ese curso. Nosotros tenemos unos 120 alumnos por año. Lo negativo o la desventaja es que no todos quieren estar ahí. A algunos no les queda otra porque es obligatorio. Pero es importante esta masividad. ¿Qué cosas percibimos que un curso de agroecología generaba en los alumnos de 120 años? Bueno, primero una dificultad es que nosotros comenzamos el curso haciendo un análisis de los sistemas modernos de producción de alimentos y todas las problemáticas. Y esto en general le genera una sensación de incomodidad, ¿no? El rechazo a las malas noticias, la resistencia a aceptar críticas al modelo prevaleciente, ¿no? Expresiones como, bueno, preferimos no enterarnos, veníamos bien, éramos felices, llegamos a cuarto año y ustedes nos vienen a, como se dice en la jerga, pinchar el globo. Y esto genera una sensación de dificultad, pero es a propósito, es la manera en que ellos presten atención a las soluciones, ¿no? Se enojan incluso, o se enojaban, porque esto cambió mucho en los últimos 20 años. También depende del origen, urbano o rural. Aquellos alumnos de origen urbano no tienen problemas en que se critique ese modelo, pero los de origen rural sí, en general, porque sienten que su familia es cuestionada, la manera en que sus padres, su madre maneja el sistema y entonces no les gusta. Otra dificultad para incorporar esto que hemos visto desde los alumnos es que también esto es, creo que podemos extenderlo a otros docentes, técnicos, científicos, es la incredulidad de la posibilidad de manejar sistemas agropecuarios con otro enfoque, que no use o use menos agroquímicos. La idea fuerte, potente, que está instalada es no se puede producir sin pesticidas. No tienen datos concretos, no tienen ningún artículo científico que demuestre esto, pero no es necesario porque es el paradigma, es la percepción interna poderosa de que no es posible.
No, esto no es posible, no se puede. ¿Por qué? Porque en el mundo que yo nací, en el mundo que yo recorrí, todo lo que vi usa pesticidas. Entonces yo me imagino que el mundo que conozco es el único mundo posible. Y en esa idea no me imagino que pueda haber otra cosa. Y entre esas otras cosas es un sistema productivo diferente. Después, percibimos dificultad en abordar la complejidad, también algo que nos compete a no solo alumnos, prevalece lo memorístico. En una universidad que introduce la agroecología a partir de una asignatura, el problema que se puede dar es que las otras asignaturas continúan con su enfoque. Y el alumno se confunde, dice, yo acá me dicen una cosa y voy al otro curso y me dicen otra. Y eso al alumno le confunde. El otro problema es el escaso desarrollo del espíritu crítico que hay en muchos alumnos, que también es extensivo a profesionales, ¿no? La idea de que yo leo una noticia y me la creo sin demasiada crítica o sin demasiado análisis, ¿no? Entonces, un problema de la universidad, el monocultivo de la mente, como decía Vandana Shiva, ¿no? No hay esa hábito de cualquier cosa que se lea, ver por detrás la opinión que hay, poder omitir otra opinión. Eso hay que desarrollarlo mucho. Otra cosa que conspira es la necesidad de contar, que vemos nosotros en general, con recetas tecnológicas, con algo duro, algo tangible, ¿no? Yo le llamo a esto una insumo dependencia intelectual, que conceptualmente, si usted me dice que no aplique plaguicida, deme un sustituto. Pero no me diga que voy a usar un proceso ecológico, porque yo ni siquiera me lo imagino. Deme algo, un producto menos tóxico. Si no, y este es un síndrome de abstinencia, que le llamo yo, que se genera, y esto también incomoda. Y otra cosa que percibimos es dificultad para el trabajo en grupo, ¿no? Las interrelaciones. Nuestro curso también recibe alumnos de otras universidades que les gusta cursar, de la biología, de zoología, sociología, química ambiental, y ahí esas interacciones en general no están acostumbrados. Desde la institución, ya falta poco, ¿no? Desde la institución, ¿qué dificultades percibimos nosotros desde las instituciones de educación agropecuaria para incorporar este enfoque, el enfoque de la agroecología con todo lo que implica que yo intenté mostrar? Primero, que todavía existe escasa aceptación en muchas instituciones de que hay un impacto ambiental del sistema moderno de producción de alimentos. Muchos tienden a minimizar. Todavía hay gente que cree que no es cierto. Todavía hay gente que cree que esto es digamos, un exceso de grupos ecologistas que dicen cosas que no ocurren. A pesar de toda la información que hay y de los datos contundentes, hay una tendencia, un paradigma, a creer que esto no es cierto. Eso conspira. Lo segundo, aun cuando se acepta, porque son tan evidentes que casi es imposible no hacerlo, que hay problemas ambientales y sociales, muchos lo atribuyen a desarreglos, desajustes, daños colaterales, pequeñas imperfecciones de un buen modelo. Por lo tanto, esto no cuestiona a la universidad. Dice, no, lo aplican mal. La otra característica que dificulta introducir esto, poca percepción en muchas instituciones del rol que tienen los profesionales de las ciencias agrarias en la gestión de los agroecosistemas. No existe un profesional que maneje más ecosistemas en el mundo que los relacionados con la agronomía. Porque los agroecosistemas son ya más del 50% de cualquier territorio terrestre. En cualquier país, más de la mitad de su territorio terrestre está ocupado por sistemas agropecuarios. Y quien decide cómo se manejan proviene de la agronomía. Y los agrónomos en general no se perciben a sí mismos como gestores de sistemas, de agroecosistemas. Esto también dificulta aceptar el desafío. Otra cosa que dificulta, el miedo al cambio. Esto excede ya la agroecología, es universal. En las universidades,
y en cualquier lugar, pero con énfasis especial, porque estamos hablando de este tema, y yo soy una persona de la universidad, se percibe claro de que cualquier cambio es algo que no se desea, porque trae nuevas exigencias, nuevos roles, nuevos papeles, nuevas redistribuciones de poder, y yo estoy cómodo como estoy, entonces prefiero que no cambie, porque en ese nuevo escenario de cambio no sé qué lugar voy a ocupar. Así que el miedo al cambio es acerca del rol incierto en ese nuevo escenario. Si una institución quiere avanzar en esto, lo que hay que disminuir es esa incertidumbre, explicando a los docentes cuál sería su nuevo rol en esta nueva universidad que adopta la agroecología. Por otro lado, también algo que conspira contra la aceptación o la incorporación de la agroecología como enfoque es cómo se percibe el rol de las universidades. Entonces, para mucha gente, para algunos, las universidades deben reproducir la realidad, no cuestionar. Es decir, en una zona donde se produce de determinada manera, la universidad recoge cómo se hace esa tecnología y se la entrega a los alumnos. Versus otros que creemos que ese no es el rol de la universidad, que la universidad debe cuestionar. Si ve que algo está mal, cuestionar. Debe preparar a los egresados y egresadas para tener otras alternativas. Si fracasa este modelo, tienen que tener la capacidad de promover y tienen que tener el espíritu crítico de cuestionar y darse cuenta que ese modelo, aún exitoso, está condenado a no funcionar bien. Y eso sería la gran contribución que las universidades deberían hacer. Otro aspecto que conspira contra la incorporación es que la ética, como yo planteé, es un aspecto poco percibido en la formación de profesionales. Otro aspecto que conspira es que la agroecología muchas veces es percibida por la comunidad universitaria o de la escuela o de la institución solo como una receta sin agroquímicos. Hay una percepción errónea del alcance, ¿no? Y se considera que la agroecología es como un símil de no aplicar plaguicidas, o algo marginal, o algo para el traspatio, o algo en pequeña escala, solo para subsistencia, para el fondo de la casa. Y eso conspira, porque quien cree que eso es la agroecología dice que tiene que ver con la formación de un profesional de la agronomía. A su vez, hay una idea también, y esto conspira, de que no es científica, ¿no? Está esa idea, mucha gente que no conoce, incluso se puede llegar a preguntar, ¿usted es científico o agroecólogo? Como si no pudiera hacerse las dos cosas. Yo me considero agroecólogo y científico. Sin embargo, en el imaginario hay como una separación, ¿no? Como que la ciencia, los datos verificables, lo importante, lo científico, lo académico es no agroecología. Y la agroecología es no académico. Bueno, romper eso cuesta. A pesar de que existe la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, la CAE en España, la Sociedad Argentina de Agroecología, la Asociación Brasileña de Agroecología, que hace sus congresos, que presenta sus trabajos científicos, que tienen revistas. A pesar de eso, hay gente que todavía considera que la agroecología no es científica y esto conspira contra la incorporación en las universidades. Por otro lado, ya termino, existe una sobrevaloración todavía en muchas instituciones de la tecnología insumo dependiente. Es decir, quien habla de robótica, de drones, de nanotecnología, es más escuchado, con más interés, como algo mejor que quien habla de rotaciones, de abonos verdes y de otro tipo de cosas. Y quizás la gran solución es una buena rotación, pero hay como una jerarquía insumo dependiente. Por otro lado, también predomina todavía en las universidades lo memorístico, porque es lo que se ha venido haciendo, y la agroecología, que no es memorística y invita a reflexionar y desde la complejidad, es algo que cuesta. A su vez, todavía, aunque quisiéramos introducirla, no tenemos una suficiente masa crítica de docentes formados con este nuevo paradigma. Tenemos también en muchas universidades, y esto ya es toda Latinoamérica, diría también España y otros países, que los docentes investigadores
privilegian sus líneas de investigación y de trabajo de acuerdo al prestigio, entre comillas, de ciertas publicaciones y no a la resolución de problemas. Existe una excesiva, yo le llamo, paper dependencia, un excesivo énfasis en la publicación, ¿no?, científica, por otras habilidades que tienen que ver quizás con resolver problemas. A su vez, está claro que la agroecología implica una mayor complejidad y que todavía es más sencillo quedarse con la simpleza cuando yo me dedicaba a mi área de investigación nada más. Dificultad de integrarse en equipos interdisciplinarios que me exigiría la agroecología, y además los sistemas de evaluación de los docentes, ¿no?, de los investigadores, no son adecuados, porque, bueno, como digo, se mide muchas veces por las publicaciones en revistas científicas, y la agroecología es un campo emergente, un campo nuevo, un campo complejo, un campo joven, donde publicar va a ser más difícil y donde no hay tantas revistas tradicionales. Estamos construyendo, y eso hace que también cueste lanzarse en esta rama que es la agroecología. Finalmente, como conclusión, cumpliendo con el tiempo, estamos en 19:58. El modelo agropecuario actual es inviable a largo plazo y socialmente excluyente. Eso ya creo que no hay duda. Como la producción de alimentos no se puede interrumpir, es necesario desarrollar agroecosistemas que sean sostenibles, sustentables, que incorporen la dimensión ambiental y social. Para eso necesitamos un nuevo profesional, técnico, un científico, un extensionista de las ciencias agropecuarias, y es un cambio de paradigma. Necesitamos otra mirada del paradigma de la complejidad, y esto implica un cambio profundo, transversal, a varios contenidos en las instituciones de educación agropecuaria. La introducción del enfoque de la agroecología, con sus características, es fundamental entonces para contribuir en este camino. Muchas gracias, y para los que interesen, aquí hay un libro gratuito que después les puedo hacer llegar el link.